Eh, Cuenta el cronista de la Ciudad de México, don Artemio de Valle Arizpe, en su relato Ojos herido me habéis, que un día, estando en la misa en la catedral, el virrey Marqués de Valero se enamoró de una bella doncella llamada Constanza Telles. La joven ya había tomado la decisión de profesar como monja en el convento capitalino de Santa Isabel, convirtiéndose así en Sor Marcela del Divino Amor. A partir de ese momento, el corazón de Virrey se consumía en la tristeza, pero un día, estando allí rezando en una capilla, sintió un fuerte impulso de fundar un convento de capuchinas bajo la advocación de Corpus Christi. Para ese momento, el virrey indicó que las futuras fundadoras del Corpus Christi salieran de 3 monasterios de las Clarisas en México: Santa Clara, San Juan de la Penitencia y Santa Isabel. Y Sor Marcela fue una de las monjas que fueron elegidas para este último convento. El virrey vertió así su amor, que no podía ser correspondido, en este recién erigido convento de Corpus Christi, utilizando todos sus recursos en el adorno del edificio, dotándolo de propiedades para su sustento y de recursos económicos, etc. Finalmente, el virrey, revelado por su sucesor, tuvo que regresar a España, donde falleció. Meses después fue traída desde Europa y entregada a las religiosas de Corpus una arqueta de plata en la que se encontraba el corazón del Marqués de Valero, adornada con la turquesa que fue el regalo de despedida por parte de las religiosas al virrey. Marcela del Divino Amor fue quien reaccionó con mayor emotividad. Cuando observó tal arqueta, cito, se le rompió el canto ritual en sus labios, fin de cita, y cayó desmayada al reconocer el origen de la caja por la piedra preciosa que ostentaba. Hasta aquí el relato del cronista, que contiene cierta dosis de la verdad, pero que también involucra muchos aspectos fantasiosos. Si bien es cierto que el virrey Marqués de Valero fue un gran promotor del monasterio de Corpus Christi para Indias Cachicas, actual sede del acervo histórico del Archivo General de Notarías, y que su corazón fue sepultado allí, pues durante los trabajos de restauración que en tal convento fueron realizados entre diciembre de 2003 y marzo de 2004, fue encontrada una caja de plomo en cuyo interior estaban los restos de la víscera. En cambio, la historia del amor platónico entre el virrey y la futura monja es parte de la imaginación del cronista y de las leyendas que circulan entre los habitantes de la Ciudad de México. El hecho de que desde España se envió el corazón del virrey para ser sepultado en un convento novohispano, acto cuyo significado no se comprende cabalmente hoy en día, ha excitado la curiosidad, así como ha despertado y ha avivado la imaginación de muchos. Por esta razón, intentaremos desentrañar el simbolismo y la historia de esta práctica funeraria. El 26 de diciembre de 1727 fallecía en Madrid, a edad de los 68 años, don Baltasar de Zúñiga Sotomayor y Mendoza. La siguiente, por favor. Duque de Arión, Marqués de Valero, Ayamonte y Alenquer. Este personaje, un grande de España, fue el segundo hijo del duque de Béjar y había servido varias décadas a la corona, primero a Carlos II, el último de la Casa de Austria, y después a los reyes Borbones, Felipe V y Luis I. Participó en hazañas militares, como en el sitio de Buda en 1686, donde fue herido y donde también murió su hermano mayor. Fue virrey de Navarra, de Cerdeña y de Nueva España entre 1716 y 1722. Al regresar a la corte fue nombrado presidente del Consejo de Indias en enero de 1724 y al final de su vida también ostentó el codiciado e influyente cargo palaciego de sumiller de corps del rey Felipe V. Unos días antes de morir, el 4 de diciembre, el duque y marqués elaboró su testamento ante el escribano. La siguiente, por favor. Copia de este documento se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en la sección de los duques de Osuna. En su testamento, además de fundar el mayorazgo sobre el título del duque de Arión y grandeza de primera clase, el cual heredaba a su sobrino,
estableció que se celebrasen por su alma 4.000 misas rezadas, pagando 3 reales de vellón a los oficiantes. Igualmente dispuso que se distribuyesen de limosna 48.000 reales en bien de mi alma y dejaba 200 ducados a las mandas forzosas y acostumbradas y santos lugares de Jerusalén. En su última voluntad también instruyó detalladamente cómo tratar a su cadáver una vez embalsamado, la que sigue. Y cuando la voluntad de Dios fue servido de llevarme de esta vida presente, mi cuerpo se ha vestido a correspondencia de los empleos que he obtenido, y en lo interior puesto el escapulario de Nuestra Señora del Carmen y embalsamado, se ha expuesto de presente en mi posada, en donde se pongan la licencia de vida, con licencia de vida 3 altares, y en ellos en las horas permitidas se celebrasen las misas rezadas. Fin de cita. Llama atención que el marqués decidió enterrarse con escapulario de la Virgen del Carmen, una devoción relacionada con las ánimas y que aseguraba el pronto rescate del purgatorio y preocupación constante de los hombres en esta época, independientemente de su condición social. El marqués de Valero, además de ser devoto del escapulario carmelitano, asimismo fue un admirador de la orden franciscana. Probablemente por esta razón eligió 2 conventos de monjas de esta orden para depositar sus restos mortales, uno de capuchinas en Madrid y otro de la Primera Regla de Santa Clara en México. Así ordenó que su cuerpo fuese sepultado en el convento de las monjas capuchinas de la Purísima Concepción de Madrid, en lugar cercano al altar. Lo interesante para nosotros es que en el dicho testamento, el marqués indicó que su cuerpo quedase en España, en cambio su corazón fuese enviado al Nuevo Mundo y sepultado en el convento que él mismo fundó. Siguiente. Mando que mi corazón sea llevado en una caja a disposición de mis testamentarios a la Ciudad de México en la Nueva España, en Indias, para que sea sepultado en el convento de religiosas indias que yo fundé a propias expensas, y en él se funde por mi alma un aniversario de vigilia y misa cada año, el día que allí fuera sepultado, dando el capital que en aquella ciudad se acostumbra. Baltasar de Zúñiga decidía así que su órgano vital embalsamado fuese enviado al convento de las religiosas de Corpus Christi de la Ciudad de México. Sus albaceas cumplieron con su última voluntad. Y cabe aquí señalar que Corpus Christi, la que sigue, fue el primer monasterio novohispano creado exclusivamente para las indias cacicas. El origen de esta fundación se debe, como piensan algunos de los historiadores, al fallido intento de atentado que sufrió justamente Marqués de Valero cuando fue virrey de la Nueva España, el 16 de junio de 1718. Él regresaba en ese momento de la procesión de Corpus Christi. Por esa razón, la advocación de ese convento y de ese templo, y en acción de gracias decidió patrocinar esta obra de piedad. Un corazón sepultado en Corpus Christi. El 21 de febrero de 1728, en la Villa de Madrid, ante escribano real Pedro Campillo Rubio, recibía el corazón junto con 45.000 vellones equivalentes a 3.000 pesos en oro común. Este mismo año, el corazón arribó en una caja de plata a la Nueva España. El 26 de octubre de 1728, la arqueta que contenía esa parte corporal del patrono y fundador del convento fue entregada a la madre abadesa Gregoria de Jesús Nazareno. En ella estaba grabado de primoroso cincel un epitafio en latín que traducido al español expresaba, siguiente: donde estuvo su tesoro, allí también estuvo su corazón, retomado del Evangelio de San Mateo. 2 meses después de la llegada del corazón, el 20 de diciembre del mismo año, se celebraron en este mismo monasterio sus honras y su entierro, que duraron 3 días. Por estas fechas ya había transcurrido casi un año desde la muerte del insigne patrón y fundador del convento, que ocurrió, acuérdense, el año anterior, el 26 de diciembre de 1727. Posiblemente por esta razón se eligió la fecha mencionada. Además, las celebraciones se acercaban así a las fiestas navideñas. Para esta conmemoración en el templo
se erigió un suntuoso túmulo, todo adornado de ingeniosos y lúcidos jeroglíficos y poemas alusivos al corazón. Siguiente. Aunque en la documentación disponible no se puede inferir si el corazón fue efectivamente enterrado y en qué parte de la iglesia, existe una pequeña lápida conmemorativa con inscripción, año de 1728, que puede ser recuerdo de esa celebración. A las honras y entierro asistieron las autoridades, por convite de la señora abadesa, la Real Audiencia, los tribunales, el ayuntamiento, los prelados de las órdenes religiosas y el doctor don Ignacio de Castorena y Úrsula, obispo electo de Yucatán. En este ambiente festivo ilustre, se pronunció el sermón fúnebre al corazón, a cargo de Fray Francisco de la Concepción Barbosa, siguiente, titulado Non plus ultra de la nobleza, impreso en la Ciudad de México a principios del año siguiente de 1729. En él, el religioso franciscano exalta la nobleza del virrey y de su abolengo, comparando el convento de las religiosas con un relicario que resguarda tan ilustre corazón. La última noticia que encontramos en la época virreinal sobre el corazón del virrey es del año de 1747. Se colocó el corazón del señor Valero, patrón de este convento, en la pared inmediata a la cratícula, y se le puso la lápida con el año de 1728, que fue en el que lo trajeron de Madrid a esta iglesia. Probablemente por la reedificación del templo, que inició en agosto de 1739 y terminó hasta febrero de 1741, el corazón fue vuelto a ser enterrado, o quizá apenas fue sepultado al pie del altar mayor. Durante el rescate arqueológico realizado entre diciembre de 2003 y marzo de 2004, se encontró una urna de plomo y no la caja original que fue de plata, o sea, evidentemente pues, allí sucedió también algo, que contenía un corazón embalsamado. También se localizó la ya referida lápida con inscripción del año de 1728, el mismo año en el que el órgano vital llegó a la Nueva España y en el que se realizó su ceremonia de las honras fúnebres. Estos vestigios arqueológicos, más las referencias documentales presentadas, nos hacen preguntar sobre el origen y el significado de la costumbre de separar el corazón del cuerpo humano y sepultarlo en un lugar diferente. Pero antes que entender la importancia que se atribuía a este órgano, también es importante entender el pensamiento filosófico y religioso en torno al corazón. Siguiente. El corazón en el pensamiento e imaginario occidental. Desde la Edad Media, el corazón se volvió un tópico constante en el pensamiento occidental, en los textos médicos, en los tratados teológicos e incluso pasó a ser una metáfora política y literaria. Sin embargo, los orígenes de esta metáfora pueden rastrearse igualmente en la herencia grecolatina como judeocristiana. La palabra cor, como lo señala Eric Jagger, en el latín clásico fue empleada como sinónimo del pensamiento, memoria, mente y espíritu. Esta herencia clásica se refleja, por ejemplo, en el vocablo recordari, recordar en español, y frecuentemente empleado en latín medieval, en el cual es evidente la relación entre el corazón y la memoria. En las obras de Aristóteles, el corazón era considerado como el principio de la vida, el asiento del alma razonable y por consiguiente de la sensibilidad y de la inteligencia y del movimiento voluntario. Según el filósofo, el corazón es el órgano que nace como primero y muere al último, idea que se repetirá durante siglos, que todavía fue conocida y citada en el siglo XVIII. Siguiente. Así, desde la perspectiva teológica que siguió las enseñanzas aristotélicas, el corazón era identificado con el alma y por ende se le consideró como asentamiento de aquella entidad. Aquí pueden ver, por ejemplo, en esta representación de cendejas de la muerte de San Agustín, los ángeles están recogiendo el corazón de San Agustín y al mismo tiempo su alma está abandonando su cuerpo, ¿no? Entonces esta idea está bastante bien ilustrada en la imagen correspondiente. El éxito con la que fue acogida la propuesta aristotélica corrobora también las metáforas organicistas al servicio de la política, tal como lo apunta Jacques Le Goff. Aquí el corazón compite con la cabeza por la preeminencia,
En términos de esa dicotomía se identifica a menudo al rey con el corazón y al pontífice con la cabeza. Un aspecto común en la mayoría de esas reflexiones sobre el corazón es el énfasis que se pone en su posición central en el cuerpo y el simbolismo derivado de esta ubicación. Este razonamiento opera a través de la analogía. Si el corazón es el rey del cuerpo humano, entonces el rey es el corazón del cuerpo social. La mística cristiana tampoco pudo sustraerse a este avance de la presencia de la metáfora cordial. La importancia de este elemento es fundamental en las concepciones sobre el cuerpo mismo de quien experimenta estos estados del alma y simultáneamente este imaginario se proyecta en las representaciones del corazón de Jesús. El corazón es un punto de referencia frecuente en los relatos hagiográficos y se convierte en el atributo de numerosos santos. San Agustín, la que sigue, Santa Teresa, Santa Catalina de Siena, Santa Gertrudis, Santa María Magdalena de Paz y San Francisco Javier, San Francisco de Sales, por mencionar solo algunos. En algunos casos, como el de Santa Teresa o de San Francisco de Sales, su corazón se conserva y venera en forma de la reliquia. Desde el siglo XVII se difunden las representaciones del corazón como símbolo de caridad y del alma, representando así un órgano independiente y separado del cuerpo humano. Así, en la tradición emblemática aparece el corazón como protagonista, aparece el corazón vigilante. Siguiente, ego dormio et cor meum vigilat, es decir, yo duermo pero mi corazón vela. Por ejemplo, en los grabados muy populares entonces de Schola Cordis del fraile benedictino Benedictus van Heften. Con el avance de los conocimientos anatómicos sobre este músculo, en la segunda mitad del siglo XVII surge una nueva devoción, el Sagrado Corazón de Jesús, después también el de María y el de San José. Este interés en torno al órgano vital también coincide con la difusión de una práctica funeraria en Europa, el entierro separado del corazón. Siguiente. El entierro del corazón en la cultura occidental. El entierro del cuerpo y del corazón separados y en lugares distintos fue una costumbre muy extendida entre la realeza y los obispos, posteriormente imitada por la aristocracia europea. Esta práctica se difunde a partir del siglo XII en territorios de Francia e Inglaterra y probablemente su origen tiene relación con el proceder con los cuerpos de los muertos en las cruzadas. Posteriormente declina a raíz de una prohibición del Papa en 1299 y vuelve a resurgir con fuerza en los siglos XVII y XVIII, época de nuestro estudio, abarcando también Europa central. En España, el ritual de enterrar al corazón por separado se impone entre la realeza en la segunda mitad del siglo XVII, a partir de las exequias de Felipe IV. Desde entonces, mientras los cuerpos de los monarcas son enterrados como de costumbre en el Escorial, sus corazones embalsamados son depositados en el monasterio franciscano de San Gil, contiguo al Alcázar en Madrid. Pronto la aristocracia española imitará las prácticas mortuorias de los monarcas. No obstante, en algunos tratados de la época se desaconseja esta forma de sepultura. Aunque se acepta el embalsamiento del cuerpo y del corazón, este último debería de preferencia permanecer en él. El disentir de algunos médicos y cirujanos españoles podemos explicar quizás por la novedad que debió causar la acción de enterrar el corazón por separado. El siguiente. Seguramente todos se han preguntado cómo es posible que el corazón del marqués virrey de Valero, quien murió en diciembre de 1727, un año después, todavía estaba en un estado aceptable, llegando aquí a México y realizándole una ceremonia. Entonces, para poder realizar este procedimiento, era indispensable realizar primero la evisceración, la desangración, el embalsamiento del cuerpo y del corazón, que evidentemente era muy costoso. Por esta razón, la costumbre mencionada encontramos entre los altos estratos de la sociedad. Los tratados de la cirugía de la época abundan en descripciones de los pasos del embalsamiento, para el cual se usan sustancias diversas. Algunas de ellas se asocian hoy más con la cocina, con una receta, que con, digamos, proceder médico.
Por ejemplo, se usaba alcohol, vinagre, sal, alumbre, alcíbar, colotidina, polvos aromáticos de rosas, manzanilla, melioto, hierbabuena, salvia, almoradux, eneldo, lavanda, romero, tomillo, ajenjos, juncia, avellanada, cálamo, genciana, flores de lirio, clavos, nuez moscada, canela, estoraque, benjuí, mirra, trementina y resina de cedro. Entonces, como ven, era un procedimiento bastante complejo. Este tratamiento recibió, por ejemplo, el cuerpo del don Juan José de Austria, hijo natural de Felipe IV, quien había desempeñado una serie de cargos políticos y militares importantes durante el reinado de su hermanastro Carlos II. Al fallecer don Juan en septiembre de 1679, su cuerpo fue embalsamado y enterrado en el Escorial por órdenes reales. En cambio, por su expreso deseo, su corazón fue separado del resto del cuerpo y reposó en la angelical capilla de Nuestra Señora del Pilar, lo más cerca que se pudiera de su sagrada imagen, en la actual Catedral Basílica bajo la misma advocación en Zaragoza. No es de extrañar que don Juan eligió este lugar, pues él mismo, siendo virrey de Aragón entre 1669 y 1677, promovió la nueva construcción de ese templo en estilo barroco que con algunas modificaciones posteriores se conserva hoy en día. Otro caso todavía más cercano al marqués de Valero es el de su propio hermano, don Manuel Diego de López de Zúñiga y Sotomayor, duque de Béjar, quien murió en 1686 durante el sitio de Buda, actual Budapest, y dispuso en su última voluntad que su corazón fuese embalsamado y enterrado en la iglesia del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe de Cáceres. O sea, el mismo hermano del virrey marqués de Valero, tuvo el mismo procedimiento con su corazón. En este caso, gracias a un documento notarial español fechado el 24 de septiembre del mismo año, disponemos de los detalles de la entrega del corazón a los frailes jerónimos. La víscera fue traída embalsamada en 2 cajas, la una en resguardo de la otra. Una vez recibida por los religiosos, el día 1 de octubre fue colocada en un túmulo majestuoso, adornado con luces y candelabros, en el cual el recipiente con el órgano embalsamado se puso entre las 2 esculturas de ángeles de plata que lo estaban sosteniendo. Se celebró la misa cantada con la asistencia de toda la comunidad de los jerónimos y después del sermón y responso, la caja con el corazón fue depositada en el camarín de la Virgen, a los pies de la imagen sagrada, bajo una placa de mármol con una inscripción conmemorativa. Este proceder también fue conocido en la Nueva España, por lo menos desde finales del siglo XVII. Siguiente. La diferencia con la península reside en que los casos novohispanos documentados se menciona los entierros de los obispos, de los príncipes de la Iglesia. Así, la noticia más temprana relacionada con esta costumbre se refiere al corazón del obispo de Puebla, doctor don Manuel Fernández de Santa Cruz, quien falleció en 1699. Poco antes de morir, expresó su deseo en un escrito dirigido a las monjas del convento de Santa Mónica, monasterio que él mismo fundó, cito: «Hijas mías, mando en mi testamento que se saque mi corazón y que se entierre en vuestro coro, y con vosotras, para que esté muerto donde estuvo cuando vivía. Y para memorias de las que os sucedieren, en mi retrato poned este rótulo: hija, rogad a Dios por quien os dio su corazón». Fin de cita. Como ven, en ese retrato anónimo del obispo Fernández de Santa Cruz, justamente está este rótulo: hijas, rogad a Dios por quien os dio su corazón. Esta reliquia, el corazón del obispo, se conserva hasta el día de hoy expuesta en el coro alto del actual Museo del Arte Religioso ex convento de Santa Mónica en la ciudad de Puebla. Allí también podemos apreciar el retrato del obispo que conmemora esta donación. El prelado de pie, rodeado de los símbolos episcopales, sostiene en su mano derecha el corazón, del cual se desprende una filacteria con letras que componen la ya mencionada petición de rezar por él, dirigida a las religiosas. A sus pies se encuentra un ángel que ostenta una cartela con la cita completa de las palabras del obispo. Siguiente, por favor. Aquí pueden ver ustedes justamente
el corazón del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, que está expuesto en el exconvento de Santa Mónica en el coro alto. En el interior de esa vidriera se encuentra la víscera del obispo. En el siglo XVIII los entierros separados del corazón se vuelven más frecuentes. No siempre tenemos los corazones en sí conservados, pero tenemos noticias en muchos sermones. Entonces esto nos da pauta para pensar que es una práctica bastante frecuente, especialmente entre los obispos y arzobispos. El único ejemplo del virrey que tenemos es del Marqués de Valero que acabamos de mencionar. Siguiente. De este modo tenemos noticia del otro obispo poblano, don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, cuyo corazón fue depositado en el convento de las Dominicas Recoletas de Santa Rosa. Lo mismo sucede con el corazón del doctor don Carlos Bermúdez de Castro, obispo de Manila, quien antes fue capellán de las religiosas del convento capitalino de San Lorenzo. Su corazón fue enterrado en el monasterio de las Lorenzanas el 5 de junio de 1731, en una ceremonia para la cual se elevó el túmulo, igual como en el caso de Marqués de Valero con los jeroglíficos y los epitafios. El sermón también fue publicado, como vemos. También otro obispo de la Arquidiócesis de México, siguiente, doctor Antonio Núñez de Haro y Peralta, quien falleció en 1800, dispuso en su testamento dejar su corazón enterrado en el coro de las religiosas capuchinas de la Villa de Guadalupe, la fundación que promovió, su lengua y las vísceras en el templo de las Carmelitas de Santa Teresa y sus ojos en el colegio de Belén. Bueno, este es un caso ya mucho más extremo. En Morelia, siguiente, encontramos por lo menos un caso. Se trata del obispo Juan de José de Escalona y Calatayud, cuyo corazón después de su muerte en 1737 fue enterrado con las religiosas dominicas de Santa Catalina de Siena. Si bien los ejemplos novohispanos aludidos son ejemplos de obispos quienes disponen enterrar su corazón separado del cuerpo, hay un paralelismo con el caso del virrey Marqués de Valero y los modelos peninsulares citados arriba. En el entierro separado del corazón de un noble, la elección del lugar donde va a ser sepultada la víscera no es al azar. Se trata de los personajes que son bienhechores o fundadores de las comunidades religiosas y su decisión de dejarles su corazón embalsamado o una parte de él se relaciona tanto con el deseo de dejar una huella de su actividad fundacional como de asegurar su perpetua memoria. Recordemos la etimología de la palabra recordar, que se relaciona con el corazón, como ya dijimos. Sin duda también tiene importancia la ya mencionada idea del corazón como receptáculo del alma. El entierro del corazón se convierte así en una metáfora, el sepulcro del alma, y símbolo del vínculo con la comunidad. De hecho, en varias ocasiones es explícita la solicitud de beneficiarse con las oraciones y con los aniversarios de misa, para que así continuamente sean encomendadas a Dios, interés constante de los hombres en esta época. A todo lo anterior, podemos agregar que el ya mencionado hermano del virrey Baltasar de Zúñiga igualmente ordenó que su cuerpo y su corazón fuesen enterrados en lugares distintos, hecho que revela una preferencia familiar por este tipo de ritual fúnebre. No debe extrañarnos entonces que el Marqués de Valero dispuso en su testamento que su corazón embalsamado fuese enviado a la Nueva España y sepultado en el convento de las Indias Cacicas, monjas enterradas en vida, del cual fue fundador y benefactor. Este era su tesoro y allí también estaba su corazón. Muchas gracias.